Hola, cordial saludo. En este video mostraremos dos ejemplos relacionados con el teorema del valor medio. La teoría que le corresponde la vimos en un video anterior. Iniciemos con el primer ejercicio. Determinar si el teorema del valor medio puede aplicarse a una función f sobre el intervalo cerrado a, b. Si el teorema del valor medio puede aplicarse, encontrar todos los valores de c en el intervalo abierto a, b, tal que la función derivada evaluada en c sea igual a f de b menos f de a sobre b menos a. Si no puede aplicarse, explicar por qué no. Antes de mencionar la función y trabajar con ella, considero importante que recordemos tanto la hipótesis como la tesis de este teorema. La hipótesis del teorema del valor medio dice que f debe estar definida en un intervalo a, b. En ese intervalo debe ser continua. F es continua en el intervalo cerrado a, b. La segunda parte de la hipótesis dice que la función es diferenciable en el intervalo abierto a, b. Solo debe cumplirse estas dos hipótesis. La tesis del teorema es que será posible encontrar al menos un número c perteneciente al intervalo a, b, tal que la función derivada evaluada en este punto es igual a la pendiente de la recta tangente que une los extremos de la función en el intervalo, es decir, f de b menos f de a sobre b menos a. En nuestro caso, la función con la cual trabajaremos es f de x igual a raíz cuadrada de 2 menos x. El intervalo es menos 7,2. Iniciemos analizando si la función realmente es continua en dicho intervalo. Para hacerlo, calculemos el dominio de la función, dado que la función raíz cuadrada es continua en todo su dominio. Esta función tiene su dominio en valores positivos, es decir, donde 2 menos x sea mayor o igual a 0. Realizando el respectivo despeje quedaría menos x mayor o igual que, el 2 pasa a restar, quedaría al lado derecho, multiplicando por menos a ambos lados, tendríamos que x es menor o igual, cambia el signo de la desigualdad, que 2 positivo. Por tanto, el dominio de la función va a ser el intervalo que viene desde 2 a la izquierda, es decir, de menos infinito hasta 2, tomándolo por la igualdad. Como esta función es continua en todo su dominio, también lo va a hacer en el intervalo que antes nos habían mencionado, menos 7,2, ya que este está incluido en este intervalo. Por tanto, cumple la primera parte. F es continua en el intervalo a, b. Debe ser diferenciable. Por tratarse de una curva suave, cumple con esta segunda condición. Es una función que se puede derivar en el intervalo abierto a, b. Ya cumpliéndose en la cabalidad las hipótesis, pasemos a la tesis del teorema. En la tesis se señala que la función derivada evaluada en c es igual a la pendiente de la recta que une los extremos del intervalo. Volvamos a la función. F de x es igual a raíz de 2 menos x. Escribámoslo en forma de potencia para poder calcular su derivada. F de x va a ser igual a
2 menos x elevada a 1/2. Derivando, f' de x será igual a, bajamos 1/2 por 1, resulta siendo 1/2 que multiplica a 2 menos x, la base queda igual y al exponente le restó una unidad. 1/2 menos 1 resulta en menos 1/2, multiplicado por la derivada interna. La derivada de 2 es 0 y de menos x es menos 1. Organizando esto como una raíz, quedaría que f' de x es igual a más por menos 1 sobre 2, como 2 menos x tiene exponente negativo, quedaría en el denominador con exponente positivo. 1/2 positivo es equivalente a raíz cuadrada de 2 menos x. En la tesis del teorema necesitamos un a y un b que son los extremos del intervalo. A es igual a menos 7 y b a 2. Lo escribiremos acá. A es igual a menos 7, b es igual a 2. Ya tenemos la función derivada. Quedaría que f' derivada, la función derivada evaluada en c es igual a la función original evaluada en b, que es igual a 2, menos la función evaluada en a, que corresponde a menos 7, todo esto sobre b, que es 2, menos a menos 7. La función derivada la tenemos antes, cambiamos la x por la c y quedaría menos 1 sobre 2 veces raíz cuadrada de 2 menos x cambia por c, que va a ser igual a la función evaluada en 2. La función es raíz de 2 menos x. Cambiamos x por 2 para esta primera parte. Raíz de 2 menos x, que vale 2. Menos la función evaluada es menos 7. De forma similar, en la función cambiamos x por menos 7, quedándonos raíz de 2 menos 7. Todo esto sobre 2 menos por menos da más, 2 más 7 es igual a 9. Vamos a resolver. Menos 1 sobre 2 raíz de 2 menos c, que es igual a 2 menos 2 es igual a 0, raíz de 0 es 0, menos por menos da más, 2 más 7 es igual a 9, y la raíz de 9 es igual a 3, 3 sobre 9. Acá, como a ambos lados de la igualdad está el menos, cancelaríamos el menos con el menos, para que el c, que es el que quiero calcular, quede fácil de hacerlo. Vamos a invertir las dos raíces y nos quedaría 2 raíz cuadrada de 2 menos c sobre 1, que va a ser igual a 9 sobre 3. Quedaría entonces raíz de 2 menos c igual a, este 2 que está multiplicando pasa a dividir, 9 sobre 3 da 3, quedaría 3 sobre el 2 que pasó a dividir. Elevamos a ambos lados al cuadrado para que se cancele la raíz, quedándonos 2 menos c igual
a 3 al cuadrado da 9 sobre 2 al cuadrado igual a 4. Este que está sumando pasa a restar, quedaría menos c es igual a 9 cuartos más menos 2 sobre 1. Menos c va a ser igual a común denominador 4. 4 dividido 4 da 1 por 9, 9. Menos 4 dividido 1 da 4 por 2, 8. Menos c va a ser igual a 9 menos 8 es igual a 1 sobre 4. Multiplicando ambos lados por menos para que la c quede positiva, quedaría c es igual a menos 1 cuarto. Verifiquemos. El intervalo que se había dado es menos 7,2. Menos 7,2 el intervalo abierto, y debe suceder que menos 1 cuarto pertenezca a este intervalo. Evidentemente es así. Volvamos a la gráfica. Esta es la gráfica de la función. La función, como lo habíamos mencionado, es continua desde menos infinito hasta 2. El valor obtenido está más o menos por acá, menos 1 cuarto. Sería este. Si trazamos una recta que una los extremos del intervalo, que sería 2 y el valor correspondiente a menos 7, al hacerlo nos quedaría algo así. Este sería el segmento de recta que une esos dos extremos. El grado de inclinación corresponde a la pendiente. El teorema me indica que por el punto calculado, la proyección por acá en menos 1 cuarto más o menos es este. Si por este punto trazamos la recta tangente, debería ser paralela a esta. En este caso cumple, que es lo que indica el teorema del valor medio. Continuemos con el siguiente ejemplo. El mismo enunciado, pero ya se trata de una función trigonométrica. La función trigonométrica coseno de x más tangente de x en el intervalo 0, pi, cerrado. Nuevamente, repasemos las hipótesis del teorema. Me dice que la función debe ser continua en el intervalo cerrado a, b y diferenciable en el intervalo abierto a, b. La tesis: si se cumple lo anterior, es posible encontrar un número c perteneciente al intervalo a, b, tal que la función derivada evaluada en c es igual a la función original evaluada en b menos la función evaluada en a, todo esto sobre b menos a. Analicemos la función f de x igual a coseno de x más tangente de x. Las funciones trigonométricas son continuas en todo su dominio. Por tanto, debemos calcular el dominio de esta función. Escribamos la tangente en términos de seno y coseno. El coseno lo dejamos así, más tangente, que se define como el cociente entre seno y coseno. Por tratarse de un denominador, coseno de x es distinto de 0. La gráfica del coseno. La función coseno hace un movimiento así, es una función periódica, algo así. Esa función tiene un ciclo completo hasta acá de 2pi, donde se repite un ciclo y continúa. Esta sería la mitad, sería pi, y esta es la mitad de todo este intervalo, que sería solo pi medios. Un pi medios, 2 pi medios, que es pi, 3 pi medios sería este otro punto. 3 pi medios. Notamos que
el coseno de x se hace 0 cuando el ángulo es igual a pi medios, 3 pi medios, este sería 5 pi medios, este otro sería 7 pi medios y así sucesivamente. Es decir, que el ángulo, en este caso x, debe ser distinto de pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios y así sucesivamente. Por tanto, el dominio de la función serán todos los reales menos los múltiplos de pi medios, los k pi medios, con k siendo un número impar. El intervalo dado por la función va de 0 hasta pi, pero resulta que pi medios es un valor que no se puede tomar en la función. Quiere decir que allí hay una discontinuidad. La primera hipótesis del teorema del valor medio indica que debe ser continuo en todo el intervalo. Vemos claramente que se incumple dicha hipótesis. Es decir, el teorema no podría aplicarse. Vemos la gráfica. La función presenta una discontinuidad en pi medios. Estoy tomando el intervalo que va desde 0 hasta pi. Con una discontinuidad en pi medios, de nuevo, no puede aplicarse el teorema. Sería todo por el video. Muchas gracias por la atención.